Buenas tardes desde España y shalom a todas las personas que prestan atención al estudio que vamos a presentar en esta ocasión. Como de costumbre, se presenta un título antes de todo para que la gente sepan de qué se trata en el estudio, en la presentación que se da. Pero en esta ocasión no lo voy a compartir, no voy a compartir el título en esta primera parte, ¿vale? Sino que lo voy a presentar en la segunda parte que va a ser la próxima semana, en el próximo Shabbat. En esta ocasión vamos a observar y a estudiar la hermosa historia de un príncipe de Israel que fue el nieto del primer rey de Israel, Shaul, quien reinó unos 42 años sobre Israel hasta que perdió su vida en una guerra contra sus vecinos enemigos, los filisteos. Junto a él fallecieron tres de sus hijos, entre ellos y Jonatán. Jonatán, como mejor se conoce su nombre al español. El segundo rey humano que reinó sobre todo Israel fue David, pero vamos a, em, en el tiempo, vamos a ver tiempo atrás en la historia de nuestro pueblo para conocer eh, la historia de estos sucesos. Vamos a observar brevemente la sucesión del poder real que se dio sobre Israel hasta llegar al tema central que viene a ser el objeto de nuestro estudio. Por cierto, este estudio se dividirá en dos secciones. La primera parte que vamos a ver en esta serie, en esta ocasión, la primera parte de este estudio se dedicará a observar los eventos desde la perspectiva histórica, así que solo nos vamos a dedicar a ver la mera letra de los sucesos históricos. La segunda parte, vamos a desmenuzar el texto base, que lo vamos a leer mucho más adelante, es decir, en la segunda parte, ahora no lo voy a presentar. ¿Por qué? Para revelar lo que la letra no presenta, ¿vale? En la segunda parte vamos a observar el texto base. ¿Con qué fin? Para verlo en esta historia lo que en meras letras no se presenta. En esa segunda parte nos vamos a centrar en la parte espiritual, que el Ruach, donde el Ruach, el Espíritu, revela sobre lo que el Ruach revela a través de las letras de la propia historia. Esta sección de estudio puede ser puesta como parte de la serie Profecías al Día, debido a su contenido sobrecargado de evidencias que describen la obra redentora tanto la presente como la que está por venir, y esto entre otras enseñanzas. Repasamos entonces la historia para crear el contexto de la experiencia sobre la cual vamos a estudiar, ¿vale? Hacemos la sucesión de la historia hasta el momento que vamos a llegar al tema sobre el cual nos vamos a dedicar a estudiar. La esposa de Shaul fue Ahinoam, hija de Ahimás. Ella le engendró a Shaul 4 hijos. Como hemos dicho al principio, Shaul fue el primer rey que hubo nuestro pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, esta mujer, Ahinoam, engendró a Shaul 4 hijos. Fue Johanatán, el primero, el primogénito, Abinadab, Malquishua e Ishbaal. Este nombre que le fue cambiado por Ishboshet. Ahinoam dio también a Shaul 2 hijas, quienes serán Merab, que fue desposada con Adriel, y Mical, ¿vale? Esos son los nombres de las dos hijas que tuvo Shaul con Ahinoam, Merab y Mical. Ishbaal, el cuarto hijo de Saúl, su nombre significa hombre de Baal. Ishboshet, después Boshet, vamos a ver más adelante el significado de, del por qué se fue cambiado este nombre. A David se le había prometido darle por esposa a Merab, que era la hija mayor de Shaul. Pero llegando el momento, Saúl no cumplió con lo prometido y en lugar de que Merab sea dada a David, fue dada a Adriel, el Mejolatita, con quien tuvo 5 hijos, ¿vale? Adriel, la hija mayor de Saúl, en lugar que fue prometida a David, fue dada como esposa a este Adriel. Y con este engendró 5 hijos. La hermana menor de Merab amaba a David, así que Saúl decidió entregar a Mical como esposa para David, como compromiso de una promesa hecha ante el pueblo.
Después de un cierto tiempo, la envidia se apoderó de Shaul, quien convirtió a David en su enemigo principal, de modo que lo persiguió para matarle. Durante el tiempo que duró la persecución a David por parte del rey Shaul, este tomó a su hija, aún casada con David. Bueno, aquí les cuento un poquito la historia, sin pasar por toda la sucesión, ya que hay muchos detalles. Espero que ustedes puedan leer la Biblia. Les voy a compartir bastante cita para que así vean el contexto, ¿vale? Y así se ubique dentro de la historia y asimilen bien todos estos datos, parte de la historia de nuestro pueblo. Entonces, en el transcurso de tiempo, cuando David fue perseguido tuvo que huir de su casa, de su lugar donde tenía su familia, ya nueva familia, eh, su esposa, la hija de Shaul, se quedó en la casa de su padre. Y en este momento, cuando David tuvo que huir, pues el rey Shaul tomó a su hija, aún casada con David, y la dio nuevamente en matrimonio, esta vez a Palti, hijo de Lais, de Galim, según se menciona en Primera de Samuel. Apenas después de unos 14 años, David recuperó a Mical, debido a un cierto castigo que David le impuso, pues Mical no pudo engendrar hijos, ¿vale? Aunque Mical murió sin tener hijos, aparece que tuvo 5 hijos según 2 Samuel capítulo 21, verso 8. Está aquí el problema en esta ocasión vamos a ver algunos errores, aparentes errores que aparecen en el Tanaj, en la secuencia de las historias, que algunas personas, pues a no tener en cuenta los detalles, pues se confunden y dice, pues, ¿qué dice? A ver, ¿quién es? ¿Tuvo o no tuvo hijos? ¿Murió con hijos o sin hijos? ¿A quién tuvo como esposo? Pues siempre aparece aquí esta confusión. Y una de ellas está en 2 Samuel 21, verso 8, donde aparece que Mical tuvo 5 hijos. ¿Vale? Ustedes separan el audio, el estudio, se detienen para ver y corroboran las citas. Pero sabemos que fue su hermana mayor quien se casó con Adriel, porque en 2 Samuel capítulo 21, verso 8 aparece Mical, que tuvo 5 hijos con Adriel. Pero por eso le presenté desde el principio que Adriel tomó como esposa a Merab, a hija mayor, ¿vale? La explicación de esta aparente contradicción es porque al engendrar Merab a su quinto hijo falleció. De este modo Mical llegó a hacerse cargo de los hijos de su hermana, ¿vale? Es por esa razón que aparece como hijos suyos, pero no eran hijos engendrada por ella, ¿vale? El jefe de ejército de Shaul se llamaba Abner, hijo de Ner y tío de Shaul. Kish era el padre de Shaul y Ner padre de Abner. Kish y Ner eran hijos de Abiel, de la tribu de Benjamín, ¿vale? Primera Samuel, capítulo 14, verso 51. Mejor tienen la cita para que así puedan observar los detalles. Los filisteos. Pues de este nombre el emperador romano Adriano cambió el nombre de la provincia de Judea por Palestina. Fueron los príncipes, los filisteos fueron los principales enemigos del reinado de Shaul, según se menciona en Primera de Samuel capítulo 14, verso 52. Todos conocemos, supongo, la historia del grandote guerrero filisteo Goliat, ante quien no había hebreo dispuesto a luchar. Es aquí donde aparece en escena pública el séptimo de los hijos de Isaí, David. Isaí tuvo 8 hijos: Eliab, Abinadab, Shammah, Natanael, Radai, Oshem, David y Elihu. Y también tuvo 2 hijas, Sarvia y Abigail. Esto según Primera Crónicas, capítulo 2, verso 16. Pues, de acuerdo con 2 Samuel 17, verso 25, las 2 hijas, las 2 chicas, aparecen ser de Nahas, creo. Se opina que Nahas fue el primer esposo que tuvo la mujer de Isaí, ¿vale? Son detalles que aparecen por aquí que si no se tiene en cuenta los distintos puntos de vista de las citas de las escrituras, como es Primera Crónicas 2:16 y Segunda Samuel 17:25, pues al leerse solo una parte de una realidad, uno puede confundirse y decir, a ver, ¿y este quién es Nahas? Si se supone que son las hijas de Sarvia, ¿no? Aquí la opinión más razonable que hay es que
la esposa de Isaí tuvo un otro esposo antes que se llamaba Nahas y con él tuvo dos hijas, ¿vale? Al casarse con Isaí, las dos hijas pasaron a ser estar bajo la tutela de Isaí, por ende se convirtieron así en hijas suyas, sin que lo mismo que sucedió en el caso eh, de Mirab y Mical, ¿no? Mical se convirtió en madre sin que sean sus hijos, sino que eran los hijos de su hermana. En 1 Samuel capítulo 17, versos 12 al 14, se indica que David era el hijo menor de 8. ¿Vale? Aquí es otro detalle importante. Y en 1 Crónicas capítulo 2, versos 13 al 15, se indica que David era el séptimo hijo de Isaí. Entonces, ¿era el menor de 8 o el séptimo? Eso depende mucho de la visión de uno y del entendimiento. Cuando uno se acerca a los términos que están en el Tanaj y se ubica a entender el asunto desde la perspectiva de los conceptos hebreos, se puede comprender distintamente los asuntos. Pues en Samuel, el término hebreo con cual se refiere a David se traduce como el más pequeño, pero el más pequeño no necesariamente significa el más joven. La palabra utilizada en el hebreo es katán, que significa pequeño o incluso sin importancia. David era considerado como el menor de la familia y se refiere a su humildad, y eso se refiere a su humildad y posición, no necesariamente al menor en edad. En 1 Samuel 16, verso 10, se presenta al profeta Samuel, quien vino a ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí presenta delante de Samuel 7 de sus hijos, pero no a David, aunque David era el séptimo hijo en el orden del engendramiento. Eso parece que David no era tan valorado por sus familiares como persona lista para ocupar una posición pública. A fin de cuentas, David solo era el hijo que cuidaba a las ovejas de la familia. Según la ley de la Torá, solo un varón que había cumplido ya sus 20 años podría ir al ejército, según se menciona en Números capítulo 1, verso 3, donde está esta ley en Israel, ley de Elohim de Israel. Según el mismo rey de Israel, Shaul afirmó en 1 Samuel capítulo 17, 33, David no era más que un niño porque aún no tenía edad para acudir a la guerra. Tanto los israelitas como Goliat, los filisteos, ¿no? Pensaron que David era solo un niño que era demasiado joven para pelear. Por lo tanto, se estima que rondaba unos 15, 16 años o incluso menos, si se razona que los primeros hijos de Isaí, los tres hermanos mayores de David, ya estaban en el ejército, lo que supone que los otros tres hermanos mayores que David aún no tenían sus 20 años, ¿vale? Él era el séptimo, ¿vale? Así que delante hay 6 hermanos. De ellos, 3 ya estaban en el ejército de David cuando David se presentó porque su padre lo envió al campo de batalla con comida, con alimentos para los comandantes de sus hijos y para los hijos. Y aquí se enteró de la historia de Goliat, ¿vale? Entonces, los primeros 3 hermanos, los primeros 3 hijos varones de Ishai ya estaban en la guerra. Por lo tanto, ya tenían al menos 20 años o más. Entonces, David tuvo también 3 hermanos menores que los primeros 3, ¿vale? Pero mayores que él. Estos 3 hermanos, al quedarse en casa, se supone, obviamente, porque no tenían 20 años. Por lo tanto, no podrían acudir, no podrían ser presentes a la convocación a la guerra. Aquí solo es cosa de hacer cuenta de cuánto tiempo dura un embarazo y descontar los años de los varones para darse cuenta que David rondaba por aquí 15, 16, o quizás tuvo tres gemelos a la vez. Los 3 fueron hermanos que nacieron de una vez, o 2 fueron gemelos, bueno, trillizos o bueno. Eso no lo sabemos con exactitud, por eso se estima que por aquí tenía unos 15, 16 años. Y como otros 3 que estaban delante de él no pertenecía a la guerra, pues según la Torá,
no estaban en la guerra, no eran considerados aptos para presentarse a la guerra, por ende inferiores, menores de 20 años. Después que David mató a Goliat, regresó a la casa de su padre, pero sucedió que Shaul abrió la puerta de su alma a espíritus ajenos al Ruach de Elohim de Israel, y como consecuencia la Shalom empezó a desaparecerle. Como David también era un buen cantante, fue llamado a tocar el arpa ante el rey, música que relajaba su alma atormentada. Pronto, debido a una cierta serie de circunstancias relacionadas con su futuro matrimonio con la hija del rey, David llegó a destacarse como un valiente guerrero. Y así llegó que Shaul lo nombrara jefe de su ejército. David fue bendecido por el Elohim viviente a lo largo de sus días para ganar y ganó batallas tras batallas, de modo que hizo que su nombre sea muy famoso en Israel, tanto que los logros de Shaul empezaron a pasar en el segundo plano. Esto no fue agradable ante el varón que era el más apuesto de todo Israel, según se menciona en 1 Samuel capítulo 9, verso 2. Cuando David regresaba de la guerra, las mujeres le recibían bailando y cantando. Shaul ha vencido a miles de enemigos, pero David ha vencido a decenas de miles. 1 Samuel 18, verso 7. Por eso Saúl empezó a tenerle envidia y quería matarlo. Desde aquel momento, David tuvo que huir de su casa, como lo mencionaba al principio, seguido por sus amigos guerreros valientes y de confianza. Hasta la muerte de Shaul, David estuvo lejos de su tierra, viviendo como exiliado en una tierra filistea. Desde el momento que el jovencito David mostró su carácter firme, lleno de confianza en el brazo derecho del Elohim viviente, Jonatán, y Jonatán es el nombre en hebreo, el primogénito de Shaul y sucesor heredero al trono de Israel, apegó su alma a la de David. Jonatán miró donde no miraba a su padre, mientras Shaul miraba hacia la apariencia de David y solo vio a un muchacho que no tenía edad para la guerra. Jonatán vio el poder de la fe de David, que era superior a su mera fuerza física. Recuerden que cuando fue el momento para presentarse delante de Goliat, Shaul le dio su propia armadura y pobre David, siendo un niño, no podía moverse con ella. Así que se fue con su ropa, ¿vale? Y con sus piedrecitas. Eh, a diferencia de los soldados de Shaul, David no se dejó intimidar por el tamaño impresionante del filisteo Goliat. David, en lugar de mirar el tamaño de su adversario y el poder de sus armas y armaduras, simplemente confió en el nombre del Elohim de Israel, lo que lo hacía más fuerte que Goliat con todas sus armas y fuerza física, según eso se deja evidente en 1 Samuel 17, verso 45 al 47. El poder de la fuerza de fe de David se mostró superior a toda la bravura del ejército de Shaul, e incluso superior a la del propio rey de Israel, a pesar de que Jonatán estaba muy unido a su padre, como dice 1 Samuel capítulo 20, verso 2. Es posible que al ver Jonatán que a lo largo de los años su padre, el rey Shaul, había cambiado, y no para mejor, para ser de un hombre humilde, obediente y fiel, ahora llegó a ser un rey arrogante y desobediente. Casos como se pueden ver en 1 Samuel 15, versos 17 al 19 y el verso 26. La simple fe del joven David despertó en Jonatán también animó su espíritu, digámoslo. Y puede que encontró en David, Jonatán encontró en David la misma fe que él mismo tenía, según se puede observar en 1 Samuel 14, verso 6, porque tanto David como Jonatán eran hombres de fe, obraban, tenían confianza en Elohim, cosa que su padre pues la perdió. En todo caso, la realidad es que la actitud que vio en David cautivó a Jonatán y decidió hacerse amigo suyo. Incluso se mostró como su protector al ser Jonatán con 10 años, al menos creo, o más de 10 años, 10, 15 años mayor que David. No sé exactamente la edad, pero era en todo caso por aquí superior a 10 años. Shaul observó que David conquistó el corazón de todo el pueblo de Israel por las victorias que éste obtenía
librando a Israel de sus enemigos, y empezó a temer por el futuro de su primogénito, y aún más temió por su propio trono, aunque David jamás pensó ocupar el lugar de Shaul, sabiendo todavía que fue ungido para ser rey de Israel. Nunca tuvo este pensamiento de buscar ocupar el lugar de Saúl de alguna forma. De hecho, su testimonio fue claro: yo no levanto la mano contra el ungido de Adonai. Entonces, si Adonai lo ungió, pues él lo quitará del medio de alguna forma. No sé qué sucederá, porque claramente a David se le prometió que Adonai lo hará rey. ¿Cómo? ¿Y de qué forma? ¿Y cuándo? No era algo que le preocupaba a él. Por eso es importante aprender la paciencia y la confianza. Entrevió la posibilidad de que el pueblo favorezca más a David que a su hijo primogénito como futuro rey sobre Israel. Eso se deja bien claro y evidente en 1 Samuel 23, verso 17. Siendo que David era amado por Israel, Shaul planeó su muerte en la batalla. O sea, cómo voy a hacer porque es amado del pueblo? Yo no puedo matarle. Entonces, claro, buscó estrategias para librarse de él. Cuando Shaul descubrió que su hija menor estaba enamorada de David, hizo planes para que ese efecto destruyera al joven. ¿Por qué? Recuerdan que su hija, bueno, era la mayor en este caso, palabra que Shaul no cumplió, fue prometida a aquel varón que va a lograr matar a Goliat. Y en este caso fue David el que se hizo digno de la mano de la hija del rey. Pero claro, en aquel momento no tenía la edad. Y como su hija se tenía que casar, pues la entregó, supongo que pues, esta fue la lógica, la entregó a su hija mayor a otro varón. Y más tarde, pues sucedió que averiguó que su hija menor, más pequeña, estaba enamorada. Entonces, como es digno, como es normal, pues el varón tiene que tener un dote. Y como como David no tenía ningún dote, aquí se le ocurrió a Shaul una estrategia para aprovechar la muerte de David. Y, bueno, que se vaya, dijo Shaul, hizo planes para ese efecto destruir al joven. Le ofreció a David como esposa la mano de su hija con la condición de que matara a 100 filisteos, esperando de este modo, que ya son muchos, que uno mate a tantos, esperando que perdiera su vida en esta empresa. Sin embargo, David volvió con éxito de esta tarea, siguió obteniendo victorias, ganándose de esta forma el aprecio de la gente, y en consecuencia le fue entregada a la mano de Mical como esposa. Primera Samuel 18, verso 25 a 30, o mejor para que ustedes lean y vean el contexto. Más tarde, cuando David se vio forzado a huir de la ira de su suegro, Mical le ayudó a escapar. Después, Shaul intentó que los miembros de su casa, en este contexto, los miembros de su casa, todos sus siervos y su hijo mayor incluso, participaron, quiso involucrarlo también para participar en un complot para matar a David. Pero en este contexto, Jonatán era un hijo leal, muy fiel a su padre, lo honraba mucho a Saúl, a su padre, pero también era un amigo leal, ¿vale? En 1 Samuel 19, verso 1, y del verso 11 al 17 pueden encontrar esta historia. No hay evidencia que Johanán fue involucrado para participar a este complot para matar a David, sino todo lo contrario, que fue quien le avisó, ¿vale? Y de este modo, Mical pues usó una estratagema para engañar eh, a los siervos de su padre y hizo escapar a su esposo. Bueno, salió por la ventana y huyó. En este momento, Shaul, lleno de envidia, buscando la muerte de David, en su loco celo incluso quiso matar a su propio hijo, quien siempre defendía a David. Como hemos dicho, él se hizo amigo, pero también se hizo su protector. A ser mayor, en este caso, se convirtió en su protector. En 1 Samuel capítulo 20, verso 33, por lo raro que suena, dice: entonces Saúl arrojó la lanza contra Jonatán, no para herirle, sino con la intención de matarlo. Jonatán comprendió que su padre realmente quería matar a David, porque hasta este instante siempre tuvo la intención de librar, poner una buena palabra,
hacer a su padre que aplacar, si esa es la palabra correcta, rebajarle su enojo para que no vea así con malos ojos a David, porque no era su enemigo. Pero con esta ocasión, cuando su padre lo quiso matar lanzando su lanza hacia él, pues le quedó bien claro que no había forma alguna para reconciliar a su padre con David. Con el tiempo, el odio que Saúl sentía por David se convirtió en una obsesión, de modo que lo persiguió por todo el país con su ejército, hasta que David tuvo que huir en la tierra de los enemigos de Israel para preservar allí su vida y la de sus hombres. Aunque, como sabemos de las evidencias, si hubiese que David, eh, si tuviese que David luchar contra el ejército de Saúl, lo hubiesen vencido, porque los hombres que tenían con él eran de renombre todos buenos, que manejaban bien espada, adiestrados en la guerra. Entonces no había, era una fuerza de élites. Tenía unos 600 hombres valientes y no había un problema para destruir el ejército de Saúl. Pero claro, era el problema que tenía que luchar en contra de algo que Elohim le prometió que se lo va a dar de una forma tranquila, no de esta forma. No tenía que luchar para matar a sus propios hermanos a fin de que reine así por la fuerza. Ante estas circunstancias, Jonatán, al ver a su padre de esta forma decidido, entendió que llegó el momento para despedirse de su amigo para siempre, ya sabida que su padre, al ser desechado por Adonai como rey, su propio futuro era comprometido porque el Elohim viviente ya había ungido a David para gobernar en su lugar. Según Proverbios 27, verso 15, que dice, voy a leer de la edición Oso: hierro con hierro se aguza y el hombre le da ánimo a su amigo. La amistad entre David y Jonatán se afirmó de tal grado, ante la vista de lo sucedido, establecieron un pacto, una alianza entre ellos y sus descendencias. No hace falta que nuestros amigos tengan nuestra misma edad o nuestras mismas inclinaciones. Lo que sí nos conviene es que tengan una fe auténtica. Como Jonatán y David se fortalecieron mutuamente y se animaron el uno al otro muchas veces, de modo que los formó a afrontar y superar eventos difíciles que llegaron en sus vidas. Hierro con hierro se aguza. Así las personas, entre ellas. Por eso el estilo de la estrategia del el Redentor y Elohim de Israel ahora, al buscar a ir a reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel, no encuentra una y dice, qué bien, aquí te quedas quietecita hasta el momento del día de la que todos los voy a volver a casa. No, dice, lo lleva en un rebaño, deja a los 99, va a buscar a la perdida y la trae junto a los 99 para que así estén juntos en un rebaño. Así estamos divididos por todos muchos países, grupos pequeños por aquí y por allá, tratando de pulirnos uno con los otros aquí en la comunidad, y no gusta muchas veces, pero por eso aprendemos a vivir en unidad, y Adonai nos forma que de rebeldes, y como estamos así con nuestra vida difícil de vivir en una unidad, aprendamos aquí de a poquito a vivir como familia, como pueblo, como una misma nación, hermanos. David prometió que siempre cuidará y protegería a la familia de Jonatán, mostrándoles un amor leal al pacto. ¿Vale? Pongo acento sobre este término porque esta es la verdadera Javá, mostrándose un amor leal al pacto, según el verso 14, ¿vale? La cita está en 1 Samuel, capítulo 20. Aquí pueden leer el verso, bueno, pueden leer todo el capítulo, pero específicamente pueden leer sobre el compromiso de esta alianza hecha en el nombre del Elohim viviente. Aquí en 1 Samuel capítulo 20, verso 13 al 17 y del 41 al 42, ¿vale? En verso 14, aquí se especifica que esta promesa fue mostrar un amor leal al pacto, ¿vale? Dejo aquí como dato importante. La continua actitud de Shaul en rebeldía contra la voluntad del Elohim de Israel lo llevó hacia su perdición. Sus malos actos también trajeron la muerte sobre todos sus hijos, aunque al principio hemos dicho que en la guerra que tuvo sí, con los filisteos, murió él y 3 de sus hijos.
pero vale, le voy a decir más adelante por qué menciono lo llevó hacia su perdición y la de sus hijos. Solo el hijo menor de Shaul se quedó con vida porque no tenía valentía, es decir, Ishbosheth, no tenía valentía para ir a la guerra, no era visto, no que no tenía la edad, tenía bastante edad. Ishbosheth tenía unos 40 años cuando murió su padre Shaul, y el comandante del ejército de Shaul lo puso a ser rey en lugar de su padre, según menciona 2 Samuel capítulo 2 verso 10. Tenía edad suficiente para ir a la guerra, pero por ser cobarde, por no tener valentía, no se presentó junto con sus otros 3 hermanos que comandaban, que eran dirigentes del ejército de Israel, de Saúl. Bueno, con la muerte de Saúl, la tribu de Judá llamó a David de regreso a su propia tierra. Bueno, aquí creo que saben todos que estuvo la tierra de los filisteos, sirvió a Kish, ¿no? Al enemigo de Israel. Bueno, aquí mucha historia. No nos detenemos para todo. Paso por los detalles importantes para llegar al asunto que tiene que ver con nuestro estudio, ¿vale? Por eso espero que entiendan por qué salto algunos detalles. Entonces, con la muerte de Saúl, la tribu de Judá llamó a David de regreso a su propia tierra y los Yehudim eligieron que David sea rey sobre ellos. Así llegó que David primero reinó sobre Judea, sobre su propia tribu, y estableció su capital en Hebrón. ¿Vale? Abner, ¿quién era Abner? Pues vimos que era el comandante del ejército de Shaul y pariente de Shaul, ¿no? Motivado por su interés personal, puesto que era primo del rey difunto. Primera Samuel, capítulo 14, verso 50, ¿vale? Recordamos, es importante este detalle de parentela entre ellos. Abner había hecho que Ishbosheth, el cuarto hijo de Shaul, sea rey sobre las demás tribus. Si la casa de Judá eligió a David para que reine sobre ellos, sabiendo que fue ungido por Samuel el profeta, para ser rey, la casa de Judá, de su propia tribu, pues eligió a David. Entonces Abner tomó a Ishbosheth y lo puso rey sobre todos los demás otros tribus restantes de Israel. Le ubicó la capital del otro lado de Jordán, en Mahanaim, para protegerse a sí mismo y al nuevo rey de los hombres de David. ¿Vale? Había una motivación para aquel tiempo. Vamos a hablar sobre ella más adelante. Evidentemente que al coronar al hijo de Shaul como rey, se ponía en contra de la decisión del Elohim de Israel, porque ya todo en Israel sabía que Adonai había elegido y ungido a David como rey sucesor al trono de Israel en lugar de Shaul. Abner se puso en contra de la voluntad del Elohim viviente. Abner tenía problemas con la lujuria también, así que tomó de las concubinas de Shaul y cayó como mujer para él, ¿vale? Y cayó de esta forma en desgracia ante el propio rey que él mismo había puesto a reinar. Ishbosheth acusó a su primo de cometer incesto con Rizpa. Esto condujo a una ruptura entre Abner y Bosheth. La acusación enfureció a Abner, quien transfirió su lealtad de Shaul a David. Intentó él hacer algo para buscar su propia seguridad, ya que ni con uno ya vio que su futuro está comprometido, a ver si puede pasar el otro bando. ¿Vale? Segunda Samuel capítulo 3, verso 8 al 21, aquí está la historia bastante amplia con sus detalles de sus hechos, de los sucesos. Job, Abishai y Asael eran hijos de Sarvia. ¿Quién era Sarvia? La hermanastra de David, según se evidencia en Primera Crónicas 2:16, Segunda Samuel 17, verso 25. Estos varones emparentados con David llegaron a ser jefes del ejército de David, quienes se remarcaron por sus actos de valentía. Primera Samuel 26, verso 6, Segunda Samuel capítulo 2, verso 13, verso 18, capítulo 3, verso 39, son algunas evidencias de, de la valentía de esos varones. En Segunda Samuel capítulo 2, aquí lo dejo todo el capítulo para que vean, tengan el contexto, se puede leer que Abner tuvo que matar a Asael, ¿vale?
Asael era uno de los hermanos de Job y Abishai, ¿vale? Parientes de David, quienes se convirtieron en comandantes del ejército de David. Y recordamos, Abner era el comandante del, eh, del ejército de Saúl, ¿vale? Abner iba corriendo y Asael venía detrás de él, ¿vale? Tuvo que matar, detenerse y matar a Asael en legítima defensa y en contra de su voluntad porque respetaba a sus hermanos y a David. De hecho, si pueden ver bien, en 2 Samuel le había dicho dos advertencias. Apártate de mi camino, no te pongas aquí porque yo respeto a sus hermanos. Pero parece que este no tenía, no estaba bien de cabeza en este momento. Se fue, se lanzó sobre Abner y este ser mejor adiestrado en la guerra, pues lo mató. Este acto, aunque fue autodefensa, llevó a despertar un rencor injustificado en las almas de Job y Abishai, de modo que procuraron vengar la muerte de su hermano, aunque esto trajo tristeza a David. Obviamente lo hicieron, pero no gustó a David este acto. Abner trató de llegar a un acuerdo pacífico con David, pero lo alcanzó la venganza de los hermanos de Abishai, quien lo mataron. Segunda Samuel capítulo 3, 21 a 31 está aquí la evidencia. Lo mataron de una forma cobarde y vergonzosa. Lo asesinaron prácticamente a sangre fría. Por esa razón, cuando David murió, antes de morir, encargó a su hijo Salomón no dejar en vida, porque la justicia es justicia, se tiene que cumplir. A veces la misericordia, la tolerancia, tiene su límite de tiempo, se le dejó vivir, pero la justicia lo alcanzó. Mandó a su hijo Salomón haga justicia y mate a Job, ¿vale? A su pariente, quien fue el comandante principal de su ejército. Este murió agarrado de los cuernos del altar en el lugar santo, porque el lugar santo, el arca de la alianza, no puede servir como amuleto de la suerte para proteger la vida de una persona. Joab dijo, no moriré, aquí moriré. Sí, Samuel y Saúl, perdón, eh, Sam- Salomón dio el orden, si allí quiere morir, aquí mátelo. Y fueron dentro del lugar santo, santísimo, y aquí mataron a Job cumpliendo la justicia. Eso es una lección, hay muchas lecciones por aquí para aprender de la venganza, del odio, del rencor, de no usar las cosas santas como amuletos, porque ante la justicia, pues la misericordia tiene su límite. Ahora, el nuevo rey de Israel, Ishbosheth, fue un hombre a quien le faltaba el valor y fue Abner en cuya sombra vivía. Este rey no supo sacar valor para su persona del Elohim de Israel, sino que sacó valor de un mero hombre, olvidando que el hombre puede ser quitado de en medio en cualquier momento, y esto fue lo que sucedió. Cuando Abner murió, Ishbosheth se quedó sin nada. En crisis y bajo presión se derrumbó en temor, a pesar de que David, como nunca tuvo algún problema con Shaul, tampoco tuvo con Ishbosheth. Nunca se preocupó porque había un rival suyo. Nunca tenía ninguna intención de matar a nadie para que pueda reinar tranquilo, porque el Elohim viviente le había prometido el reino sobre Israel y que de algún modo esta promesa se cumpliría. Resulta que dos varones planearon asesinar al rey de Israel, a Ishbosheth, y lo lograron usando métodos de engaño. Para más detalle pueden ver 2 Samuel capítulo 4. En el verso 2 aquí se cuenta que Recab y Baana eran de los hijos de Benjamín, como que estaban de su propia tribu. No se sabe exactamente qué problema tenían Recab con Baana eh, contra la casa de Saúl, pero claro que algo aquí los motivó, quizás por el interés, pensando que puede lograr algún beneficio. Esas dos personas que estaban de la tribu de la que provenía la familia de Saúl, pues planificaron matar al Ishbosheth. Fueron conciudadanos benjamitas los que asesinaron a Ishbosheth. David no aprobó el método que los hijos de Rimón usaron y en lugar de recompensar a esos varones como ellos pensaban porque quitaron de en medio al rival de su reino, David hizo matar a los asesinos debido al crimen cometido.
Recab y Baana creían que David lo recompensaría por haber matado a su rey rival. Por lo tanto, una vez más, David tuvo que protegerse de los rumores de que él había dado la orden de haberlo asesinado, y por eso, ejecutando a los homicidas y hablando bien de Ishbosheth, pues trajo justicia, hizo justicia. Así terminó el reinado de Ishbosheth después de solo 2 años y sin dejar hijos. El único pariente cercano que podría seguir la sucesión de la casa de Shaul sobre el trono de Israel era su sobrino Mefibosheth, pero nadie creía que Mefibosheth tenía la capacidad para ser rey, así que su existencia era como si no estuviera. David reinó 7 años en Hebrón sobre la tribu de Judá. Ahora iba a reinar 33 años sobre toda la nación para un total de 40 años. Al llegar David a ser coronado sobre todas las tribus de Israel, escogió a Jerusalén para ser su nueva capital, a la ciudad, la fortaleza ocupada donde vivían los jebuseos. En medio de Israel vivían estos jebuseos, porque Israel no procuraron destruirlos cuando Adonai les ordenó matarlos a todos. ¿Vale? Vamos más al tiempo, Josué capítulo 15, 63, Jueces capítulo 1, verso 21, son aquí algunos detalles. Saben que esta nación formaba parte de aquellos que tenían o han sido dados a ser destruidos por completo en la tierra de Canaán. Los jebuseos eran arrogantes y desafiaron a David. Oh, ¿con qué propósito? Porque claro, lo veía un joven, pensaba que es inexperto, y ellos duraron unos 400 años más o menos, pues vivieron aquí en medio de Israel sin que los israelitas puedan destruirlos. Tenía una fortaleza y claro, aquí el orgullo se les subieron hasta la cabeza. Bueno, ellos desafiaban a David a que los atacara burlándose de él con esas palabras. Es decir, si vienes aquí a luchar contra nosotros, hasta los cojos y los ciegos te pueden derrotar. ¿Vale? Eso aparece en 1 Corintios capítulo 11, verso 5 al 8. Aquí se relata que Job logró entrar en esta fortaleza. Se le hizo una promesa también a Job, al que entrará aquí primero y abrirá la fortaleza. Job logró entrar en esta fortaleza y abrió la puerta de la ciudad, que cayó en las manos del ejército de David sin ningún problema. Con esta instrucción nos acercamos al tema, con esta introducción nos acercamos al tema que hace la razón de este estudio. Los siguientes textos forman parte del contexto de la vida de Mefibosheth, el último descendiente en la casa de Shaul. No les voy a decir los textos que vamos a tener como historia, lo vamos a ver más en la próxima parte. Vamos a leer lectura de las citas que va a ser parte de nuestro estudio. Le voy a dejar aquí una serie de versos para que tengan el contexto para la siguiente ocasión. Así que tengan en cuenta versos en 2 Samuel, todas las citas serán de Samuel. 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Capítulo 9 de 1 al 13, capítulo 16 de 1 al 4, capítulo 19 del 24 al 30, ¿vale? Eso es el contexto hacia el cual nos acercamos para centrar nuestro estudio, ¿vale? Una vez acabada esta presentación. Bueno, Mefibosheth no es un nombre muy común en la historia bíblica. De hecho, solo hubo 2 nombres con este nombre en el Tanaj. Los 2 fueron parientes, es decir, fue un tío y su sobrino. Primero fue el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, ¿vale? El hijo de Saúl tuvo un hijo que se llamó Mefibosheth. Y el segundo de Mefibosheth en la Biblia, en el Tanaj, en nuestra historia hebrea, fue el hijo de Saúl, y que tuvo con su concubina Rizpa, no con su esposa, ¿vale? Hemos visto al principio que su esposa le dio 4 hijos y 2 hijas, ¿vale? Pero Shaul tuvo una concubina que se llamaba Rizpa, que era hija de Aja, según 2 Samuel capítulo 3, verso 7. Con esta mujer, con esta concubina, tenía ellos por costumbre tener más de una mujer, una esposa y varias concubinas.
Shaul tuvo a esta concubina Rizpa y ella le dio un hijo que se llamaba, bueno, le dio dos hijos. Uno se llamaba Armoni y el otro que se llamaba Mefiboshet, ¿vale? Estos dos, fueron entregados a petición de las Gabaonitas. La historia está en 2 Samuel capítulo 21, el verso 8 y el 9, precisamente aquí habla del hecho que David lo entregó a este Mefiboshet y a su hermano Armoni, junto con otros 5 nietos de Shaul en las manos de los Gabaonitas. ¿Qué hicieron ellos? Pues los ahorcaron para hacer justicia. ¿Vale? Segunda Samuel capítulo 21 del 8 al 14 está este contexto. Tuvo que cumplir una justicia delante de Adonai y David entregó a las Gabaonitas lo que ellos pidieron. 7 de los hijos o de la descendencia de Saúl. Entre ellos eran eh, este Mefiboshet, hijo de Rizpa, hijo de Saúl, ¿vale? Y su hermano Armón y otros 5 hijos, ¿vale? Los otros 5 nietos de Saúl en realidad eran los hijos de la primera hija, de la hija mayor de David, perdón, de Saúl, ¿vale? La hija mayor de Saúl hemos dicho que tuvo 5 hijos. Estos 5 hijos, junto con los 2 que tuvo la concubina de Saúl, Rizpa, fueron entregados en las manos de los Gabaonitas. No vamos a entrar en este detalle, pero es un punto también dentro de la historia que trae su propia enseñanza. Bueno, seguimos con nuestro asunto. Según el relato de la historia, Mefiboshet tenía solo 5 años cuando su padre y su abuelo murieron en la batalla de Gilboa. Cuando la noticia de estas muertes, bueno, fueron más, fueron 4 en realidad, llegó a la casa real, su criada, la criada de la mujer que tenía en cuidado al niño de Johanatán, lo tomó en sus brazos y huyó, pero en su huida, todos sabemos, él cayó. Se le cayó de los brazos y quedó paralítico de por vida. Segunda Samuel 4, verso 4 es una de las citas que mencioné antes, que forma parte de el contexto al cual vamos a dedicar un estudio más amplio. Dice segunda Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboshet. Mefiboshet nació como príncipe en un palacio con todas las comunidades y cuidados de su época. Así creció hasta cumplir sus 5 años de edad. Del mismo modo como Abner llevó lejos de David a Ishboshet, por la misma razón fue llevado lejos Mefiboshet. Era costumbre de la época, como le decían, que le voy a mencionar por qué, que los reyes mandaran matar a todos los familiares del rey anterior para evitar que alguno de ellos, cual se sentía con derecho de ser rey, llegase a querer apoderarse del reino. Es lógico pensar que Mefiboshet, por ser nieto de Saúl y además hijo del que debería ser rey, el segundo al sucesor, Jonatán, pero ahora ya muerto, podría sentirse con derechos de querer ser rey, aunque como hemos dicho, Mefiboshet no era visto por nadie como posible rey, ya por eso ni se contaba su existencia. En el alboroto, debido a la situación, ¿no? En el alboroto que se dio con la muerte de Saúl y de sus principales hijos, la nodriza de Mefiboshet, al ver que el niño corría peligro, se lo llevó lejos en una tierra donde sabía que nadie se atrevería a buscarlo. Para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, creció y vivió refugiado lejos de Jerusalén en una tierra llamada Lodebar, donde fue criado y cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. Aunque no había ninguna razón de parte de David para que ellos huyan, pero bueno, ellos huyeron, la historia se dio así, y nosotros la leemos tal como se presentó. Que ellos tenían su miedo debido a un cierto concepto que se practicaba en aquel contexto es otro asunto. Pero al menos desde la perspectiva de David, nunca pensó asesinar a sus rivales, porque él tenía bien claro que Adonai le iba a dar el reino de una forma
sin que él la obtenga. Y eso es enseñanza también. Pero vamos a verlo. Espero tener en cuenta este detalle a la próxima ocasión. Observamos en Primera Crónicas capítulo 8, verso 34 y también Primera Crónicas 9, verso 40, que Mefiboset no era el nombre original. Veamos cómo aparece en las crónicas de Israel. Dice en el texto, hijo de Jonatán fue Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaías. Esa es la crónica de la sucesión de los hijos, ¿vale? Jonatán tuvo como hijo a Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaías. Originalmente, el nombre del hijo de Jonatán fue Merib Baal, pero posteriormente la parte del nombre que igual podría hacer referencia al nombre de Baal, es decir, al ídolo, vino a ser mal visto a causa de la historia que este nombre evocaba. Así que se cambió este componente del nombre por Boshet. En lugar de Baal se puso Boshet, que significa vergüenza. Le decía al principio sobre el nombre de Ishboshet, ¿vale? Boshet es vergüenza. Con la palabra Boshet no se buscó otro nombre, sino solo encriptar la referencia a la deidad ajena mediante un término que describe lo mal que es la idolatría. De aquí vergüenza. Hijo de la vergüenza sería Ishboshet, como se llamaba el hijo, o bueno, en lugar de llamarlo Ishbaal, fue llamado debido al problema que tuvo con la idolatría. Quizás el editor que puso por escrito toda esta historia, al saber ya o en el tiempo cuando ya estaba ya bien clara el tema de la deidad y el culto a Baal, pues para no hacer invocación de este nombre, cambió el nombre Baal o el título Baal o la palabra igual, ¿vale? Por Boshet, que es vergüenza, como referencia indirecta hacia la deidad de esta gentil de Canaán, cananea. Meribaal significa o se suele traducir así: el Señor es el defensor, o el que lucha, o el que resiste. Bueno, hay varios puntos de vista, depende de qué enfoque lo puedes ver, ¿vale? Merib es en el sentido de la raíz de esta palabra, es contender o luchar. Y Baal significa la palabra Baal, amo, dueño, señor o maestro, según el contexto. Hay citas donde habla Baal de las flechas, es decir, no tiene nada que ver con el nombre de la deidad cananea, sino con el sentido que es un experto, es un maestro en tirar flechas, ¿vale? Por eso tiene que tener en cuenta el contexto del uso del término, y aquí el término pues se entiende si se refiere a un nombre o a un poder. Recordamos que él en el sentido de autoridad, y depende a quién se le aplica esta autoridad, ¿vale? Siempre hemos visto más detalles, fue en el libro de Oseas, capítulo 2, parte 2 de esta serie, sobre el libro de Oseas, sobre el capítulo 2. La parte 2 trata específicamente sobre la deidad cananea con el nombre Baal, ¿vale? Aquí hay más detalle, con más nombres que se dio en Israel en ese sentido. De hecho, en la historia de la familia de Saúl fue un hombre con este nombre, Baal, efectivamente así se llama. Pero no necesariamente el sentido aplicaba a la deidad cananea, sino que podría igual ser dueño, señor, maestro, es decir, amo, en el sentido de amo, el esposo de la mujer puede ser llamado con este nombre Baal, es decir, que está el señor de la casa, ¿no? Es el amo, es decir, hacer cabeza superior sobre su mujer. Recordamos que en este sentido la palabra Baal también aplicaba al Elohim de Israel, pero con el crecimiento del culto pagano a la deidad cananea Baal, el título Baal empezó a tener connotaciones negativas para los nombres hebreos. Quizás esto motivó al cambio de Ishbaal en Ishboshet, de Meribaal en Mefiboshet, ¿vale? Puede que el nombre original del hijo de Jonatán era Meribal, pero con el accidente, al quedar lisiado y sin honores reales, el nombre fue cambiado a Mefiboshet, significando esto último el avergonzado
o el que esparce o el que siembra la vergüenza. El nombre Meribaal fue cambiado por Mefiboshet para no pronunciar el nombre idolátrico de Baal. ¿Vale? Esto según una Crónicas capítulo 4 verso 34. 1 Crónicas, ¿vale? Entienda, el 1 de Crónicas. También en capítulo 9 verso 40 de Primera de Crónicas y también en Segunda Samuel capítulo 4 verso 4. Los nombres Baal y Boshet son convertibles entre sí debido al significado cultural que se les da teniendo en cuenta el término vergüenza y que el culto a los ídolos trae de por sí vergüenza como cualquier otra desgracia. Este caso que quedó, Maribal quedó pues desgraciado por toda su vida. Meribal, es decir, Mefiboshet, en un solo día le sobrevinieron muchas desgracias. Murió su abuelo, murió su padre, perdió la posibilidad, tus tíos, perdió la posibilidad de llegar al trono, perdió las comodidades del palacio, perdió su dignidad debido a su problema con las piernas, que se quedó inválido toda su vida. Perdió su nombre, ya no tenía valor su nombre y obviamente su herencia. Y como si eso fuera poco, sus frágiles piernitas se le quebraron cuando accidentalmente la niñera le dejó caer en la huida. Luego, unos 7 años más tarde, su tío Isboshet fue asesinado a sangre fría. Segunda Samuel, hemos visto capítulo 4, verso 4 al 8. Así que de un palacio, Mefiboshet pasó a vivir en Lodebar, al este del Jordán, en un lugar en Galaad, según se menciona, segunda Samuel capítulo 17, verso 27, a unos 48 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Bueno, aquí nos vamos a parar con esta historia. No sé qué tal les pareció, pero seguramente va a ser de bendición para hacer memoria de parte de la historia de nuestro pueblo y seguramente al menos 3 puntos que creo que entendieron en cuanto a por qué David es contado en 8 de los hijos, pero es el séptimo y por eso, bueno, alguna diferencia que antes lo resalté o voy a repetir. Espero que, bueno, como hemos dicho al principio, eso fue la letra, una parte, una introducción de la historia. Vamos a citar en la segunda parte el texto base sobre el cual vamos a dedicar nuestro estudio. Y una vez que tenemos claro el texto, en este contexto, ubicado en este contexto, en esa sucesión de eventos, que no por nada lo hice mención de ellas, vamos a dedicarnos, no sé si va a lograr en una sola parte, sino la parte 2 va a ser dividida en 2 secciones. También vamos a sacar provecho para ver lo que el Ruach, lo que Adonai nos revela a través de su espíritu, a través de esta historia, ¿vale? En la segunda parte, en la próxima ocasión, le voy a dar el título de esta presentación y vamos a profundizar más, ¿vale? Espero que me acompañen. En el nombre de Yeshua, pues que sean todos bendecidos y que todo sea para la honra de Yeshua y de su Padre por la bendición, por la redención que Él tiene preparado para nosotros. Shalom a todos, feliz semana.